Es un gusto poder saludarles nuevamente. Hoy un programa especial preparado por el Departamento de Consejería aquí. Caminamos contigo. Gracias por estar ahí, gracias por conectarte. De seguro muchas personas están, o varias personas estarán viajando, algunas están de vacaciones, otras ya están compartiendo con su familia. Pues llegamos a la recta final de lo que es el año 2024. Gracias porque has estado con nosotros durante todo este año. Siempre encaminamos contigo. Otros se han conectado con nosotros en lo que es buscar la ayuda en programas, en actividades. Han pedido visitas en su lugar de trabajo, en la estancia, en el campo, las comunidades. Hoy podemos hablar que Consejería Radio ZP30 tiene consigo una gran familia. Y usted, querido oyente, es parte de esta familia. Los años van pasando y esta familia se va engrandeciendo. Y gracias a ti nosotros existimos. Nosotros queremos formar parte de tu vida y queremos ser una persona útil y de bendición para tu vida. El programa de hoy de Caminamos Contigo es pregrabado porque algunos compañeros ya querían viajar, estar de vacaciones, otros ya en otras intenciones y otras decisiones, ¿verdad? Entonces hoy queremos compartir sobre experiencias del Departamento de Consejería, nosotros como equipo durante el año 2024. Si hablamos de experiencias, claro, lo que vamos a compartir aquí es confidencial. No vamos a mencionar nombres, no vamos a hablar de tu vida, sino que en general vamos a compartir experiencias personales también y relacionado a lo que hemos vivenciado durante este año. Estoy expectante porque aquí estamos entre 5. Hoy el Departamento de Consejería tiene 5 integrantes y entre 5 queremos conversar, ¿sí? El número de consejería es el 0984-77-7707. También puedes seguirnos en la página de Facebook, en Instagram, bajo Consejería Radio ZP30. Recordando que las oficinas de consejería siempre quedan abiertas en horario de oficina. En días hábiles laborales está abierto. Normalmente las fechas de fin de año son fechas donde no se mueve mucho, la gente está de vacaciones, está libre, no busca ayuda, no llama, está disfrutando de un tiempo especial y luego a la vuelta en enero eso empieza a cambiar poco a poco. Nosotros estamos aquí para acompañarte. Quiero saludar a mis compañeros, a los colegas que están del otro lado. Vamos a empezar por mi izquierda, primero las damas. ¿Cómo estás, Ruth? Muy bien, bien sentada. Bien sentada, ojalá. Sí, realmente un gusto de poder estar aquí nuevamente y hoy de hacerlo algo especial con todo el equipo. Y para mí es un honor de poder hacerlo de esta forma. Totalmente. Y también gracias por los oyentes que están del otro lado, que nos acompañan durante todos estos meses. Asimismo, Mario, ¿cómo estás? Buen día, estamos, por la gracia de Dios, estamos bien, estamos disfrutando de este día, esta oportunidad de compartir de experiencias vividas, de momentos que hemos pasado y siempre es tratar de sacar algunas algunas cosas específicas de todo el año. Uno siempre tiene miedo, de repente voy a errar en seleccionar, eso es lo que justamente debería ser tan importante, pero da gusto reflexionar en lo que fue el año y revolver un poco la memoria, hacer paso de todo lo que hemos vivido y ver cómo Dios ha sido bueno con nosotros en este año. Totalmente. Edgar Milciades, ¿cómo estás? Ederson, ¿qué tal, compañeros? Al oyente que está al otro lado también, de mi parte, un gusto poder una vez más estar acá presente y compartir este tema que de alguna manera nos hace otra vez mirar un poco de lo que fue el año, ver cada cosa que pasamos y de esa manera también recordar lo bueno y lo que hemos aprendido también. Así que estamos expectantes, como dijiste, de lo que vamos a hablar acá. Totalmente. Yo estoy muy expectante de lo que vamos a conversar, de lo que va a salir del corazón, ¿no? Enrique.
Sí, buen día, Ederson, y también a la audiencia, todo lo que nos ven también por los medios. Realmente es un placer de poder terminar otro año más. O sea, para mí es el segundo año aquí en este trabajo y realmente ha sido un año donde pudimos crecer como personas y también adquirir muchas experiencias. Totalmente. Si nosotros ya empezamos a conversar sobre el año 2024, lo que ha sido para nosotros lo que el año 2024, si te toca describir en una palabra el año 2024, yo sé que es una pregunta sorpresiva. A ver, la primera palabra que te viene a la mente. ¿Alguien lo tiene? Aprendizaje. Aprendizaje. Crecimiento. Crecimiento. Experiencia. Experiencias. Y yo tengo más o menos expansión. Pensé mucho en esa palabra, sí, que tiene relación con lo que dijo Milcia, también crecimiento. Para mí es la palabra oportunidades. Sí, oportunidades. Conversemos un poco entonces, ¿cómo describirías tú el año 2024? Hagamos un diálogo de eso, ¿no? Una tertulia, una conversación. No podemos nomás pelearnos aquí, ¿verdad? Nosotros nunca nos peleamos, ¿no? Siempre nos portamos muy bien, ¿sí? Siempre empezamos por las damas, ¿verdad? Ay, mira, ay, chulina. A ver qué ella dice, después seguimos nosotros. Sí. Agregamos nomás nosotros. Mensaje, te portas muy bien, si no te vamos a mandar al frente aquí delante de los oyentes, no sé. El programa es pregrabado y le saludamos como alguien soltero todavía. Seguramente el otro año ya le vamos a saludar diferente, ¿no? Sí, probable. No, donde nos vamos, los compañeros siempre tiran algo ahí enfrente, así que... Okay. Ahora ya lo anunciamos por ZP30 ya, ¿no? Como mencioné hace rato, ¿cómo lo describiría en una palabra? Como un tiempo de mucho aprendizaje. Y lo anoté aquí como para tener bien resaltado. Unos meses de varios altibajos, de poner en práctica la dependencia de Cristo en mi familia. Sí, describiría desde el aspecto personal, por ejemplo, poner en práctica la fe y confianza en Jesús en cuanto a lo que es mi familia, cuando hay enfermedades. En estos tiempos nació también mi bebé en el año 2023, julio. En ese proceso entré otra vez a principios del año 2024 y mucho aprendizaje en ese sentido personalmente. Pero desde la oficina volví con una visión diferente luego de experimentar ese nacimiento de mi bebé, ¿verdad? Y adaptarme al trabajo fue desde otra perspectiva, fue algo muy positivo porque noté también el trabajo en equipo de mayor fuerza con los compañeros y un nuevo nivel de experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? En entender de que dependemos de Él en todas las áreas de la vida y que al tener una experiencia profesional, eso no llega a ser totalmente eficaz si es que no le tengo presente a Jesús. Y eso lo tuve mayor fuerza en estos últimos meses, ¿verdad? Y lo describiría de esa forma, más que nada de esa forma. Gracias Ruth. Sí, estuve reflexionando en las últimas semanas. Yo entré en el 2019 y reflexionando un poco en cómo fue el trabajo en esa época comparado con lo que es hoy. Yo veo que toda la dinámica del trabajo y todo ha cambiado bastante. Y eso es algo que en este año más todavía se resaltó, por lo menos a mí me llamó mucho la atención. Recuerdo que en el 2019, por ejemplo, cuando entré vamos a poner un ejemplo, el hecho de recibir un pedido para llevar un programa en una estancia o hacer una charla en alguna escuela o algo así similar. Era muy, muy aislado, o sea, eran casos muy aislados, quizás 1 o 2 al mes, no sé, quizás menos. Pero eso fue cuando yo entré, nuestro trabajo, cuando eso era prácticamente cada día, era cargar sillas, tereré y matula y ir a recorrer.
y recorrimos muchísimas, cuando eso yo más recorría estancias en esa época, y hemos recorrido tantas estancias en esos años. Y hoy en día la dinámica es totalmente diferente. Por lo menos este año más todavía me llamó la atención, donde hemos recibido pedidos casi cada semana, 1 o 2, donde también hemos tenido que decir a muchas personas que nos pidieron que no vamos a poder por tal o tal razón. Entonces de ese lado fue mucho más, mucho más que la gente nos invitaba, que de repente nosotros por iniciativa propia nos íbamos a buscar. También hicimos eso, pero en mucho menor grado, ¿verdad? Digo, nomás la relación entre el uno y el otro me parece que cambió bastante, y eso fue por lo menos yo lo entendí así, de que el trabajo nuestro llegó a expandirse en la voz entre el pueblo, digamos, entre las escuelas, entre las instituciones de esta zona del Chaco, y por eso fue una época donde mucha gente en ciertas ocasiones, cuando quería hacer algo especial, se acordaba de nosotros y nos pedía, ¿sí? Y fue por ese lado, digo, algo muy llamativo, y también algo que a mí me parece que es muy, muy bueno, de que la gente tenga más conciencia de lo que es realmente consejería, y parece que lo tiene más presente, que estamos ahí que no es así que vos le preguntás a una persona y qué es lo que es eso, sino que parece que llegó a recorrer más la voz de lo que es el trabajo, y de ese lado yo por lo menos lo veo, de que por ese lado también vino mucho más llamadas de las personas de hacer algún tipo de visitas o charlas o programas cultos en tantos lugares que hemos llegado durante el año. Sí, por ese lado, eso fue para mí por lo menos algo que yo, teniendo un poco retrospectiva de cuando yo inicié, un cambio que yo personalmente he notado y me llamó mucho la atención. Y como digo, para mí es una señal de mucha de bien para nosotros, ¿sí? Como departamento, que queremos ayudarle a la gente, y qué otra forma hay que la gente llegue a conocernos y de ahí pueda buscar ayuda si llega el momento donde necesita, ¿sí? Eso lo que estás diciendo, Mario, es totalmente correcto, ¿no? O sea, yo este fin de año cumplo 10 años de estar aquí en el departamento de consejería. 12 años encaminamos contigo y hemos hecho un trabajo de hormiga. Esto es resultado del trabajo de todo el equipo, donde conscientemente nos hemos ganado la confianza, el amor y el respeto de las personas del Chaco, y más allá, ¿no? Más allá. Entonces, lo que estás mencionando es algo que tenemos que dar gracias a Dios y engrandecer su nombre, porque hemos aprovechado las oportunidades, hemos pagado un precio, hemos trabajado como equipo, hemos buscado el rostro de Dios en oración, en ayuno, cuál es su voluntad, ¿no? Ahí hemos estado delante de la cruz y Dios nos ha honrado, y hoy podemos hablar de esta manera, ¿no? Los años fueron pasando, hemos construido esta confianza. Algunos integrantes del equipo se fueron, otros se acoplaron, ¿sí? Hoy formamos un equipo del departamento de consejería, que es un equipo excelente, donde 2 personas mayormente estamos en oficina. Ustedes están según necesidad preparándose, como dijiste, para una charla, una prédica, y luego están por afuera. Entonces hoy esto lo que compartís es gracias a Dios, y realmente es así, ¿no? Y yo creo que como encargado de ese equipo quiero felicitarles porque cada uno de ustedes ha puesto de su parte, hemos trabajado en unidad, y cuando no pudimos unirnos, hemos sentado, hemos conversado, hemos hablado, y no hemos progresado antes de estar de acuerdo. Solamente cuando hemos estado de acuerdo, hemos avanzado con algún proyecto, con algo, y hemos visto que tiene poder la unidad. Cuando la Biblia habla de que cuando ustedes se ponen de acuerdo en mi nombre, yo voy a estar ahí. Y Dios ha estado con nosotros.
Gracias, Mario, por mencionarlo de esta manera. Muy buena reflexión. ¿Algo más? ¿O quieres dar...? Los ¿Sí? otros también tienen derecho a hablar. También quieren hablar algo y luego volvemos. Sí, de mi parte también cuando me pongo a pensar en lo que fue este año, me viene la palabra reconocimiento. Principalmente a Dios, no solamente por el trabajo que hace fuera o a través de nosotros allá afuera en el campo, sino también dentro como equipo, como ya mencionaron. Me parece siempre muy interesante la manera en que Dios junta así diferentes personas con diferentes capacidades, dones o talentos y usa eso como para justamente llevar a esas personas su palabra, hacer llegar ese mensaje a cada una de las personas que están allá afuera, ¿verdad? Y uno al sentirse parte de esa obra de Dios, siempre de alguna manera la única conclusión que puede llegar es reconocerle a Dios en todas esas cosas, ¿verdad? Y ver la manera en que Dios obra en la vida de cada persona que hemos visitado, de cada persona con quien hemos compartido en diferentes lugares. A mí me lleva a recordarle a Dios o a reconocerle siempre a Él por la manera en que Él usa la vida de cada uno de nosotros. Y busqué este versículo que me parece que puede apoyar mucho esa idea o a esa conclusión que llegué personalmente, que está en Deuteronomio 7, versículo 9, que dice así: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, es el Dios fiel, que cumple su pacto y muestra su amor constante por 1000 generaciones a los que lo aman y obedecen sus mandamientos, ¿verdad? De alguna manera yo lo aplico también o de manera personal, ver cómo Dios me ha mostrado también en lo personal el crecimiento. Cuando Mario mencionó cuando él entró acá, yo también me puse a pensar un poco ese año que yo entré recién, ¿verdad? ¿Cuántos años hace? 4 años va a ser en diciembre. 4 años. Sí. Wow, cómo pasa rápido, ¿no? Sí, y... Pero buenos resultados hemos tenido. Sí. Sí, pensar un poco en cómo yo era cuando entré, ¿verdad? Uno siempre tiene dudas, tiene dudas o quizás cuida mucho así la parte que quiere lanzarse en el sentido de hacer algo para el equipo y todo eso. Entonces, para mí fue importante también tenerle a alguien, en nuestro caso también tenerte a vos como líder, en el sentido de nos empujaste siempre para dar más de nosotros. Entonces eso en este tiempo también pude notar de manera personal y esas cosas me llevaron también a crecer como persona, a crecer ya sea en la parte espiritual, la parte laboral y también de mi relación con las personas, ¿verdad? Estar ahí en el campo entre mucha gente, a veces mi forma de ser cuesta un poquito siempre, pero al tener así compañeros que estaban ahí también que no tenían problema para eso, entonces de alguna manera hace que sea un poco más fácil eso y uno pueda también aprovechar el tiempo cuando le toca, ya sea hablar así de manera personal con alguien, con 1 o 2 personas y ahí aprovechar también. Entonces en esa parte yo llegué a la conclusión de eso, de reconocerle a Dios en cada parte de nuestras vidas, en este año, en reconocerle como equipo por todo lo que Él hizo por nosotros y las oportunidades que nos dio también para que podamos nosotros crecer de manera personal y también como equipo, ¿verdad? Totalmente. Y de esa manera ser de bendición para las demás personas que están ahí afuera también. Qué lindo, totalmente. Queremos escucharte, Enrique. Oñese, pastor. Oñese, pastor. No, Enrique, pastor es el... Enrique. No, yo soy hasta poco él usaba todavía la excusa que era el novato, ¿verdad? Pero esa ya no vale más. Ya 2 años ya. Bueno, me quitaron ya esa parte. Encima que dice que le va a faltar tiempo porque tiene mucho para decir. Tiene mucho para decir. Sí. Y bueno, porque nuestro jefe dijo que el Espíritu Santo es lo que nos tiene que impulsar. De hecho, él es el que nos guía, ¿no? Ojalá. Amén. Hemos orado por eso. Y sí, realmente me doy cuenta que estamos empezando con los más antiguos y realmente al final soy el novato, ¿verdad? Y en ese orden se sentaron. ¿Tú cuántos años estás, Ruth? Él está, Mario. Yo va a ser 4 años. Ah, tú vas a ser 4. Es 4 años. 4. 4 años ya. Entonces sí. yo, Mario, Él después... es el primero.
después vos y después Milciades. Ajá, así es. Y Enrique. Sí, Sí. yo el último. Y está Isna. El más joven. Pajagüe. Pajagüe. El más viejo, pero Pajagüe. Y sí, realmente estaba reflexionando sobre ese año, comparándolo con el otro año, que estoy 2 años. Realmente hemos podido crecer mucho y lo que siempre me encanta es que es un equipo donde podemos estar, estamos dispuestos a crecer y no estamos atados a una tradición y a reglas tanto, sino si hay algo nuevo, lo que se presenta siempre se analiza y si es factible, entonces también se cambia incluso las reglas que hubo, ¿verdad? Siempre si es para el bien. Y realmente yo estoy llevando un registro de kilometraje, desde que entré acá, de lo que estoy viniendo al trabajo, que son siempre cada día 62 kilómetros, ida y vuelta. Y también siempre cuando yo manejo el vehículo en el campo, también siempre anoto eso. Si estoy como copiloto, no, pero si yo manejo eso también estoy. Y estoy llegando casi a los 40.000 kilómetros en esos 2 años, juntando los kilometrajes de acá y con el campo. En el campo este año es mucho menos que el año pasado. El año pasado eran 13.000 y algo. Este año 660 porque muchas veces he sido copiloto y también no hemos salido tanto. Realmente este año los viajes han sido menos, pero mucho tiempo hemos estado en las oficinas para preparar charlas. Y si compara un poco este año con el año pasado, realmente, como dijo Mario también, hemos crecido mucho con esos pedidos de charlas, diferentes charlas para matrimonios, para jóvenes, para la familia. Y realmente se muestra una confianza de parte de los oyentes, la gente que nos conoce. Y para mí ha sido un año donde he conocido mucho más el Chaco. El primer año siempre era la primera vez que me iba en tal lugar, pero al irme la segunda vez ya más o menos me ubico donde estamos ahora. Entonces, realmente ha sido un año de muchas oportunidades donde pudimos crecer mucho. Este año empezaron ellos, Enrique y Mario, el programa en alemán, media hora. Año pasado. Año pasado, En junio, año pasado, sí. Okay. Ya llevamos más de un año ya. El programa en dialecto los lunes a la mañana, Enrique y Mario. Sí. ¿Cómo se llama el programa? No, ese es el nombre. A mí no me pidan. Ese es el nombre informal entre nosotros. Ese es el apodo para él. Es el apodo WhatsApp de Mana, pero el programa. Milciades ya sabe pronunciar eso. ¿Cómo se dice Milciades? WhatsApp de Mana. ¿Cómo se llama el programa ahora? Leben mit Hoffnung. Leben mit Hoffnung, ya, así es. Bueno, entonces en conclusión en ese primer bloque podemos decir Dios ha sido fiel durante este año. ¿Es correcto? Así es. ¿Sí? Así es. Escuchemos una música y luego volvemos para continuar compartiendo. De vuelta aquí conversamos el último programa del año 2024, ¿sí? El 28 de diciembre de 2024. Y pues bueno, luego el audio sale al día siguiente, en la noche, y ya por las redes sociales ya la gente puede estar escuchando también. Estamos aquí como Departamento de Consejería conversando sobre experiencias del año 2024. Ya hicimos un primer bloque recordándonos un poco el año, hablando de cómo describimos un poco el año 2024. No sé si alguien quiere mencionar algo más sobre eso o conversamos un poco sobre algunas experiencias personales, testimonios o puede ser también en equipo. Hablemos de algunos testimonios, alguna experiencia que nos ha llamado la atención, que está ahí pegada en nuestro corazón. Una de las experiencias que siempre impactan son las semanas misioneras. Lo decimos semanas misioneras, aunque son 4 días, ¿verdad? Pero ahí nuestro equipo crece enormemente. Ahí normalmente estamos entre 20 y 30 personas. Este último año hemos tenido uno en julio, Puerto Sastre. Y realmente un hermoso equipo lo que nos fuimos. También, y ahí hablamos de cambios, también hemos permitido esta vez que incluso se fueron chicos con nosotros, niños. Y eso creo que es una muy buena idea porque los chicos ahí están viendo qué se hace, cómo se predica y están empezando a tomar una visión misionera. Y qué mejor que criatura como chiquititos, ellos pueden ya ir con el grupo y ver todo lo que se hace
porque ahí en su corazoncito ya se está poniendo esa semilla para que ellos también el día de mañana sean misioneros. Y bien, alguien de ellos puede decir, un día yo voy a estar ahí también dirigiendo un grupo así, ¿verdad? Esas son experiencias muy hermosas. Normalmente ver también el temor que mucha gente tiene que no pueden predicar. Dice que, bueno, uno por el idioma, pero otros también que nunca lo hicieron, y al final eso es lo que después cuentan. O sea, eso es lo más lindo, lo que pasaron, ir casa por casa llevando la palabra de Dios a la gente. Sí, hay muchas experiencias que, así dando reflexión en lo que fue el año, me vienen a la mente. Está claro que una de las experiencias que uno más le llegan o nos causan, digamos, un impacto es cuando una persona llega a entregar su vida a Cristo. Me acuerdo de un lugar donde hicimos una visita casa por casa junto con una iglesia, y donde habíamos llegado en un lugar donde aparentemente no estaba nadie, la casa parecía abandonada. Y entonces ahí yo estaba acompañado de un hermano de la iglesia de ahí de la zona. Él vino conmigo y nos fuimos a visitar, y pensamos primero no hay nadie, pero entonces nos acercamos a la casa, y me acerqué, quería ver porque ya conozco un poco que a veces la casa parece abandonada, pero quizás justo alguien llegó, o de repente está medio escondido, o no todos cuidan tampoco tanto su casa. De repente llegamos y ahí debajo del corredor de la casa estaba acostado alguien. Entonces nos acercamos, le pedimos si podíamos acercarnos, y la persona vino a invitarnos y nos sentamos, y ahí nos dimos cuenta de que el hombre que estaba ahí en esa casa era un ex empleado del hermano de la iglesia que yo le llevé, ¿sí? Entonces ya para nosotros era algo llamativo de que fuera así, y encima era que este señor recién había llegado ahí. O sea, él no vivía en esa casa, sino que estuvo de paso. Era la casa de su mamá antiguamente y él estaba ahora de paso. Entonces podríamos decir una coincidencia, pero nosotros lo interpretamos como algo que Dios lo guió de esa forma, y donde pudimos hablar con él, y también su ex patrón, digamos, tuvo una conversación muy franca con él y le dijo, no, vos sabes muy bien que dice la palabra de Dios, estuviste en la iglesia un tiempo, y él reconoció de que ya se había tomado otros caminos en su vida, pero que también mencionó entre otros que había tenido un accidente donde por gracia él todavía seguía con vida. Y en todo eso, entonces, conversando, y al final pudimos tener esa hermosa experiencia donde el patrón ahí junto, o el ex patrón, digamos, junto con su ex empleado ahí se arrodillaron y hicieron la oración de entrega, donde se le invitó, y él dijo, sí, acepto, quiero tomar una nueva decisión. Y oramos juntos ahí con él, le bendecimos su vida. Y eso fue algo muy, muy fuerte, sí, en ese momento, especialmente para el ex patrón, que tanto tiempo no le había visto a su ex empleado. Entonces fue una experiencia muy hermosa que pudimos vivir ahí. Otra experiencia que también me llamó mucho la atención es cuando, creo que fue junto con Milciades, estábamos recorriendo algunas estancias y llegamos a una estancia. Y nuevamente fue así algo muy peculiar, porque llegamos y estaba la señora con la familia, con los hijos en el patio, pero no, el señor no estaba. Él había salido al campo, y nosotros le preguntamos más o menos qué hora va a volver, si podríamos de repente, si ya iba a llegar, entonces podríamos esperarle. Y la señora dijo, y normalmente sí, más o menos media hora puede ser que ya llegue, ¿verdad? Pero sabemos que en el campo eso es siempre relativo. Si dicen media hora, uno nunca sabe, ¿verdad? Si hay un problema con la vaca ahí, puede tardar mucho, sí. Pero lo que sí, dijimos, vamos a esperar, vamos a hacer el intento, vamos a esperar un rato, y si no viene, entonces retrocedemos. Pero esperamos ahí esa media hora, y llegó el señor, y vino a sentarse con nosotros.
Y fue un momento muy especial porque también él tuvo sus dificultades. Él había sido parte de una iglesia y todo, pero él recibió bastante rechazo. Entonces él de alguna forma se distanció de Dios y empezó a, digamos, abandonar la iglesia y todo eso. Y cuando tuvimos la visita ahí junto con él conversando, le pudimos animar para volver a tomar el compromiso con Dios y hacer este nuevo comienzo, digamos. Y él aceptó, oramos ahí con él, me acuerdo. Y fue también una experiencia así que muchas veces yo por lo menos tengo esa percepción cuando salimos así a recorrer sin un lugar fijo donde vamos a llegar. A veces uno siente qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Este viaje, otro viaje, no va a pasar nada llamativo, nada especial, pero durante el viaje tantas veces lo he vivido, ¿verdad? Que hay sorpresas así que uno dice, no, esto no puede ser, digamos que es algo casual, esto es algo que Dios regaló, y esta también fue una experiencia como esa. Y también una experiencia que quizás fue fuerte también para mí, donde me llamó mucho la atención en una de las charlas que hemos llevado en una escuela. Se acerca una estudiante de la escuela y habla de una situación personal ella, que tiene que ver con su vida privada, que aquí no quiero mencionar, pero uno a veces piensa, bueno, vamos a traer una charla y vamos a presentar algunos principios, algo de la Biblia y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? O sea, no sabemos ni siquiera qué tanto puede ocasionar una charla, pero esta persona compartió algo muy profundo de su vida, una experiencia que a ella le estaba llevando a una situación difícil en su vida y donde ella entonces tenía muchas preguntas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿A quién le tengo que contar? Y estas preguntas que ella movía, una chica adolescente, sí, de creo que unos 15 años. Y yo en ese momento dije, bueno, no sé por qué razón ella tomó confianza y se acercó a preguntar estas preguntas, porque primero no soy conocido para ella, soy una persona de una radio de por ahí. Encima soy un menor frío y no sé, un acapenor feo. Todas esas cosas, ¿verdad? Uno dice, ¿y qué es lo que? Pero en ese momento ella tuvo algo que le motivó a buscar ese diálogo, ¿sí? Y ese también me llamó mucho la atención y me dejó mucho tiempo pensando, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en esos momentos cuando llevamos una charla en algún lugar? ¿Qué es lo que realmente pasa? De que de repente nosotros no podemos ver lo que está pasando en la vida de las personas que nos escuchan, ¿sí? Totalmente. En esa línea, Mario, quiero contar también un testimonio que algo que marcó mucho y que llama siempre la atención es cuando preparamos charlas, en especial de repente cuando lo preparo, porque generalmente las charlas que preparo van directo a todo lo que se refiere a emociones, abusos y cosas por el estilo, y lleva su tiempo preparar. Y en una ocasión en una institución tocó dar una charla sobre abuso sexual y solemos repartir tarjetitas, nuestras tarjetas de radio, y también tienen también los números de teléfono en donde pueden comunicarse, y entregamos en aquella ocasión. En ese tiempo no pasó nada, ¿verdad? Entregamos, justamente esa misma percepción tuve, bueno, hacemos charla, tal vez en algún momento dado va a tener eco esto que hacemos, Dios se va a encargar, lo pensé, ¿verdad? Pasado 2-3 semanas aproximadamente, una de las alumnas, por así decirlo, de esta institución, se puso en contacto en consejería, mencionando de que estuvimos dando charlas y que se animó a escribir. Y en ese momento pensé que era para esta niña, ¿verdad? Para esta joven, pero en realidad era preguntando si su mamá podría, ¿verdad?, comunicarse y estar acá, y toda la familia. Y eso me hizo pensar y reflexionar de que a veces pensamos que un adulto podría tomar un turno o buscar ayuda, sin embargo también un joven, pensando en su familia y pensando en él o en ellos, toman esa iniciativa también, ¿verdad? Y fue una linda experiencia
el escucharle a su familia, escucharle a ella desde el lado de, y nos hace pensar y me hace reflexionar de lo que estamos haciendo bien y estamos llevando presencia de Dios en donde quiera que vayamos, ¿verdad? O sea que es como un poquito de esto de esperanza, ¿verdad? Totalmente. Y es algo muy, digámosle, llamativo por uno y por otro también entender de que lo que hacemos tiene eco, ¿verdad? Cuando llevamos presencia de Dios. Nosotros este año hemos, aquí como Radio ZP30, hemos como que declarado el año de la familia, aunque año tras año trabajamos en lo que es familia, trabajamos con familia y estamos más que convencidos de que esta es la voluntad de Dios, de un hombre, una mujer, estar juntos, tener hijos, formar un hogar. Y al reflexionar para grabar el programa de hoy, he pensado en esta imagen que ustedes seguramente han visto aquí en oficina. Yo atiendo los matrimonios en consejería. Ruth atiende a las mujeres, a las jóvenes, y yo a los hombres y a los matrimonios. Entonces, como compañeros, ustedes una y otra vez han visto cuando los padres vienen y no tienen dónde dejar sus hijos y los hijos se quedan en la sala de recepción. Ahí hay algunos juguetes. Ruth a veces, si tiene tiempo, les da hoja para pintar, le da lápiz. Y esa imagen de estos niños inocentes que están ahí, no saben qué está pasando con papá y mamá. Y enfrente mío tengo a un hombre y a una mujer. Ahora no quiero hablar no estoy hablando de un caso específico, pero eso es repetitivo, donde están con el corazón lleno de heridas y lo único que uno de los dos quiere es separarse. Yo no aguanto más, yo quiero irme y yo quiero irme. Esta frase de que quiero separarme, quiero irme, en un proceso de consejería de uno de los dos, quien se considera que es la víctima, normalmente tiene que ver por casos de infidelidad, que es en esos casos uno de los puntos principales, ¿no? La otra dice que quiero irme. Hacer un proceso de consejería en una situación así, esa imagen es repetitiva porque las personas toman un turno una semana, la semana siguiente un otro, o en 2 semanas un otro, hasta tercer, cuarto encuentro, hasta que empiezan a desinflar el deseo de venganza, de irse, de separar, y empieza el proceso de reconciliación, donde tienes en la imagen este hombre y mujer que entraron de cabeza baja, llorando, transmitiéndonos los dos mucha rabia, mucho odio, mucho rencor, el otro mucha vergüenza normalmente, sí, porque uno de los dos ha fallado grandemente. Son los casos que se repiten. Y luego de varios encuentros, al término salen de la oficina, parece ser que no avanzamos, y luego de algunos encuentros ya salen de la oficina en un proceso de reconciliación, donde ya a veces hasta toman de la mano. Y aquí tengo que confesar que cuando salen de la oficina, yo por la ventana de vidrio grande que vemos, tenemos varias, miro por el pasillo y van hacia su moto, hacia su vehículo tomado de la mano. Y esa es la mejor recompensa, ¿no? Salen, en la recepción están sus hijos que están jugando, le abrazan a papá y mamá. Y como que tú dices, solamente por esta familia ya valió la pena. Aquí van papá, mamá, los hijos que han encontrado ayuda, han encontrado restauración o un proceso de restauración. Y son niños, otros niños más, que podrán ir al parque con sus padres, podrán ir al súper con sus padres, podrán vivir bajo un hogar y vivir con papá y con mamá, ¿no? Es donde los padres pasan poco a poco a entender que no se trata solo de ellos, sino que se trata de tomar decisiones que involucra a sus hijos y al presente y futuro de sus hijos. Lo que he compartido aquí son casos que durante un año, por ejemplo el año 2024, constantemente se repite esta imagen. Ahora, lamentablemente, no es la mayoría que termina de esta manera. Muchos de estos casos que vienen, los padres no encuentran reconciliación, no encuentran la valentía y el camino para encontrar el perdón
y volver a empezar. Otros casos que me impacta mucho, que normalmente uno de los dos decide buscar ayuda y en ese mismo proceso de buscar ayuda, algunos encuentran la reconciliación y la restauración de su familia y otros ya no vienen más y te preguntas ¿qué ha pasado con esos que ya no vienen más? Que estaban en un proceso de separación, un proceso de divorcio, con los pensamientos de separación. ¿Se separaron o continúan juntos? Una experiencia, un chico de 16 años, adolescente, él vive aquí yo creo que sin sus padres, no estoy seguro, no me recuerdo bien, pero me impactó mucho en ese proceso de consejería. Él mismo marcó su turno, él mismo vino. Entonces un día él cuenta, yo tengo mi tarjeta donde está el número de teléfono, mi tarjeta personal de la radio, un verso bíblico que está al otro lado, al dorso de la tarjeta. Y él está en mi mesa y él pidió para llevar una de esas tarjetas, donde están los números de teléfono aquí de consejería y todo. Y él en el siguiente turno, o en uno de los turnos, comparte, él había sido puso en su teléfono, bajo la capa del teléfono, entre medio puso la tarjeta. Y le tocaba compartir, está en una escuela pública, le tocaba un día compartir, por turno tenía que compartir algunos pensamientos de reflexión. Y él ya llegaba a su hora y no sabía qué decir. Y él abre su teléfono, la capa atrás, y encuentra la tarjeta con el verso bíblico. Y él estaba tan emocionado porque dijo que leyó este verso bíblico y habló sobre el verso bíblico que estaba en esa tarjeta, ¿no? Y así pienso a veces, un verso bíblico que lo dejamos en un folleto aquí, en una tarjeta allá, tiene este impacto. Lo que impactó su vida en este momento, él comparte con sus compañeros, hace inclusive una reflexión sobre eso. ¿Quién más habla? Sí, de mi parte también quisiera compartir la experiencia o la reflexión que yo pensé o vi de alguna manera en este año. Me interesa siempre o me impresiona siempre pensar un poco en la manera en que Dios siempre envía a la gente, o sea, envía su palabra a la gente, ¿verdad? Nosotros siempre podemos decir, nosotros nos vamos a diferentes partes del Chaco, diferentes lugares, y a veces pensamos que llegamos ahí, hablamos con esas personas y decimos, quién sabe cuándo vamos a volver a vernos otra vez, ¿verdad? O incluso ya seguramente ahora está y después ya se va otra vez y ya nunca más vamos a volver a vernos, ¿verdad? Y aprovechar esos tiempos que tenemos con ellos de compartir algo de la palabra de Dios, de alguna manera a mí me impactó mucho. En una estancia llegamos y compartimos con una familia la palabra de Dios, y yo dije que después de ahí nunca más íbamos a verla a esa familia, ¿verdad? En uno de esos llegamos a una comunidad y de repente le veo pasar al Señor con quien yo hablé, y incluso hubo un programa que nosotros compartimos también, y él se acerca y dice, me acuerdo todavía de lo que compartiste esa vez que estuvimos, y me animó mucho. Compartí también con la familia y estamos agradecidos por el trabajo que hacen, ¿verdad? Y ahí es donde uno piensa esas oportunidades que tenemos, el trabajo que tenemos, esas oportunidades de poder llegar en las casas de las familias, compartir con esas personas que algunos vienen del oriental, muy lejos de la familia, de su familia, y vienen y trabajan acá lejos, y ahí es donde Dios se va junto a ellos, ¿verdad? A través de nosotros. Ahí es donde Dios se acerca a ellos y les hace escuchar su palabra. Y pensar en ser parte de eso, con solo ser parte de ese trabajo que Dios hace, a mí me llena mucho de gratitud y saber que estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces llegamos a la casa de alguien que está de cumpleaños y que aún nadie le felicitó en ese día, que está lejos de su familia. Ahí hemos llegado y nos comparte que está de cumpleaños el Señor, así, y compartimos con ellos. Otras veces hemos llegado donde una familia perdió su ser querido, estaban de duelo,
Y ahí nosotros estábamos, ¿verdad? Sin que, como mencionó el compañero Mario hace rato, sin que la gente nos conozca a nosotros, o nosotros podíamos decir que somos un extraño, ¿cómo van a querer abrirse con nosotros, verdad? Y ahí es donde yo veo el obrar de Dios a través de su Espíritu Santo, porque, no sé, uno de los compañeros también mencionó, siempre donde nos vamos nosotros, antes que nosotros lleguemos ahí, Dios ya estaba ahí visitando, ¿verdad? Así, eso me quedó esa frase, y eso lo podemos experimentar en cada lugar donde nos vamos. Pareciera ser que Dios siempre prepara el lugar, el momento para que nosotros podamos llegar y usar esa palabra de servirnos, en el sentido de, sí, hacer el resto que nos corresponde, y de esa manera impactar la vida de esas personas que están ahí preparados, sedientos de escuchar la palabra de Dios, de escuchar de Dios incluso, y dejarles algo de esperanza en su vida. A mí personalmente me hace siempre valorar esa experiencia que tenemos ahí afuera, ¿verdad? Y no solamente ahí, sino acá también, de alguna manera nosotros también tuvimos oportunidad de compartir o de hablar con gente que ha venido en oficina a buscar ayuda, ¿verdad? Y esa es la parte que más desafiante fue para mí. Me acuerdo que no hace mucho, ¿verdad? Que una persona que quería hablar también, buscar ayuda, y de alguna manera me tocó a mí estar con esa persona, y tenía muchas dudas, o quizás de en qué es lo que yo puedo ayudarle a esta persona, ¿verdad? Pero con solo estar ahí frente a esa persona, uno ya puede decir que está haciendo mucho al escucharle a esa persona, escuchar su historia, cómo creció, de dónde vino y de qué lugar es. De alguna manera uno puede conectarse con esa persona y decirle que pueden entender o de alguna manera aportar a lo que estaba pasando esa persona, ¿verdad? Entonces, esa experiencia a mí personalmente me hacen valorar mucho lo que Dios está haciendo, no solamente en la vida de las personas, sino también de manera personal en mi vida, ¿verdad? Qué lindo. Una breve anécdota también. Hace poco visitamos una escuela donde hay un internado también, y fue una experiencia también muy llamativa. Estaban jugando los niños en el patio, y una nena, yo calculo que habrá tenido 7, 8 años más o menos. Ella se acerca y ella empieza a hablar de que porque habíamos visitado ese lugar hace 1 o 2 años atrás, y estuvimos varios días ahí trayendo charlas y programas en la misma escuela con los chicos del internado, y ella estuvo cuando eso también. Y ella se acordaba tan bien, para ella fue tan impactante la visita en aquella ocasión, que cuando ella escuchó ahora va a venir gente de Radio ZP30, ella dijo, yo estaba tan feliz que van a venir otra vez ustedes, y vino a abrazarme y a saludarme, y preguntó por la compañera Ruth, que también estuvo en la primera ocasión allá, y estaba muy interesada en saber cómo estamos, y una pequeña persona que para ella fue algo especial, el simple hecho de estar ahí, compartir ahí con ellos algunos días. Una pequeña nena, así, el impacto que causó en su vida, eso fue algo que me llamó mucho la atención también, sí. Qué lindo. Si pienso, Dios en toda la historia ha usado personas como un ducto, como una fuente para transmitir su amor, su presencia a las demás personas, ¿no? Usó otras maneras también, pero mayormente siempre quiso usar a personas. Sí. Entonces es este llamado que dejamos al oyente que nos escuche también. Permita que Dios te use conforme a tu manera, con las personas que Dios pone en tu camino, para ser un ducto, ser una fuente de su amor, de su poder a las personas que te rodean. Nosotros estamos abocados a eso y no somos especialistas, no tenemos que ser especialistas. Y nunca seremos especialistas en el sentido saber suficiente de cómo y qué es lo mejor para hacer eso. Eso se trata de depender de Dios, depender de su Espíritu Santo y entender que aún muchas veces en nuestras debilidades se fortalece su poder, ¿no? Somos también humanos, somos pecadores, somos falibles, pero igual lo hacemos. Hemos entendido que este es un llamado de Dios para cada persona, para cada hijo suyo.
¿Les parece si vamos a escuchar una canción? ¿Sí? ¿Estamos? Y luego volvemos. Luego de esta canción estamos de vuelta aquí conversando entre compañeros del Departamento de Consejería. Aquí está Ruth, Mario, Melciades, Enrique y yo, Ederson, conversando sobre experiencias del año 2024. Si nosotros hablamos un poquito sobre nuestro trabajo, lo que hacemos, el oyente se ha dado cuenta de que nos movemos entre atención en oficina, donde atendemos personas en oficina, compañeros hablan de repente en el campo, ¿sí? No están hablando de su estancia, ¿no? Ojalá, proféticamente, ¿no? Campo misionero. Están hablando del campo misionero, el viaje afuera, ya sea en una estancia, en un pueblo, en una comunidad, en una ciudad afuera, ¿no? O si hablan de charlas, hablamos de colegios. Hemos crecido mucho en lo que es charlas en colegios, instituciones públicas, también charlas para docentes, ¿no? Padres, en iglesias. Así, en eso nos movemos un poco. Pensando en el trabajo en el día a día, hay cosas que a ustedes les preocupa. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Tienen alguna preocupación, algo que han observado y ustedes dicen, es peligroso, cuidado, ¿sí? Adelante, damas primero. Vamos a seguir la regla. Así, bueno. No, es que he notado mucho en estos últimos meses y que se va acrecentando mucho más, y creo que mencionaste también en principio, padres centrados en sí mismo, en su valor, en su bienestar, antes que lo de sus hijos, ¿verdad? Y eso noto mucho porque atiendo con los jóvenes y adolescentes, y queda tan marcado la ausencia de papá o de mamá, y esa necesidad de poder conversar con sus padres, a que estén abiertos a hablar, conversar, negociar. Y es una preocupación tan grande porque al final de cuentas estos jóvenes, estos adolescentes, el día de mañana van a tener que tomar una decisión por su vida, ¿sí? Decisión de carrera, decisión en con quién casarse, qué hacer con su futuro, ¿verdad? Y si hay una inseguridad de parte de eso, por parte de que papá o mamá hayan tomado decisiones que marcan su vida, es preocupante para el futuro, ¿verdad? Pero por el otro lado, noto también en estos adolescentes y jóvenes que tienen esa iniciativa propia de buscar ayuda, sin la presión de papá o mamá. Es como, yo veo que es importante, dicen, y necesito hablar con alguien. Y eso para mí es llamativo, teniendo en otras épocas, ¿verdad? El que papá o mamá busquen eso, a que estos propios adolescentes y jóvenes dicen, no, yo necesito y yo vengo por mi propia cuenta. Y de ese lado digo, bien, pero por el otro digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué más podemos hacer como padres, por un lado, y nosotros como consejería seguir incentivando y creando también un camino desde ese lado, ¿verdad? Eso es lo que más así me llamó la atención y me preocupa, ¿verdad? Me preocupa el relacionamiento de familia, de papá con hijos, hijos con padres, ¿verdad? Sí, algo que yo personalmente observo, y o sea, son dos cosas que van mucho en relación. En primer lugar, falta de hombres que tomen responsabilidad por su vida, por su familia, por nuestra Constitución nacional, Constitución natural, digamos. Como hombres deberíamos ser los pilares, los que marcan la seguridad, los que marcan el rumbo, los que somos quizás los que tienen que marcar un poco más esa constancia, el equilibrio. Pero eso parece que se va un poco desbalanceando, así que parece los hombres
están enfocados en 1000 cosas, pero parece que su familia queda de lado, ¿sí? Están proyectando, trabajando, moviendo cosas. En el ámbito laboral de repente son grandes héroes o personas de mucha confianza, de mucha responsabilidad, pero en casa es otra situación, ¿sí? Y yo creo que si el hombre, el que debería ser, digamos, el pilar, la cabeza del hogar, si eso tambalea, si eso llega a desbalancearse ahí, eso ya tiene muchas consecuencias, no solamente en la familia, sino que en todo su entorno. Y parte de eso también correlacionado con eso veo muy preocupante el tema del consumo del alcohol, que justamente ahí entra mucho el tema, o sea, los hombres, yo por lo menos observo de que son muchos hombres que antes era fines de semana, ahora ya ves, entre semana están jugando cartas, tomando cualquier día en la semana, y uno se pregunta y hacia dónde va a ir eso, ¿sí? O sea, todas las consecuencias que contrae eso. Son dos cosas que a mí personalmente me llaman la atención y que a mí también me causa preocupación viendo todo lo que conlleva eso en la familia, los hijos. Y parece que muchas veces ahí no hay mucha conciencia de lo que eso va a pasar, la factura que van a recibir por eso en el futuro, ¿sí? Pero esas son dos cosas que a mí personalmente me preocupan bastante, ¿sí? Acerca de lo que nosotros vemos en los viajes, como también en el diario vivir donde uno se maneja, puede observar eso, sí. Sí, de mi parte también, así como hemos hablado de cosas positivas o cosas que de alguna manera estamos viendo que se hacen, ya sea en las escuelas, en las iglesias, en las comunidades. También de alguna manera hemos observado así algunas cosas que nos hacen preguntar qué podemos hacer o cómo podríamos apoyar o cómo podríamos aportar nosotros algo a esas problemáticas que se presentan, ¿verdad? De mi caso, principalmente hablando así de algunas comunidades, hemos escuchado mucho a pastores, líderes de las iglesias que están muy preocupados por los jóvenes, ¿verdad? No solamente por los jóvenes, sino también por los matrimonios, por las parejas jóvenes, que no sé si llamarlo así, pero que los líderes en sí, de alguna manera no tienen la capacidad de aconsejar, así, ya sea a matrimonios o a jóvenes, sino que optan de alguna manera por lo cultural solamente, por las experiencias, y no están buscando quizás capacitarse para guiar a sus jóvenes, capacitarse para guiar a sus matrimonios, aconsejar a las parejas jóvenes. Entonces, de alguna manera notamos mucho y hemos escuchado así de algunas personas que no son de la iglesia y que les preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué no buscan ayuda en la iglesia, en sus iglesias? Y nos dicen que sienten que los pastores no van a poder ayudar porque no están capacitados para eso, no tienen de dónde agarrarse, en el sentido de qué le puede decir, y normalmente asocian mucho todo lo cultural solamente, o las experiencias que ellos tienen según, sí, en su casa o a lo largo de los años ahí de la comunidad. Entonces, de ese lado de cómo no llevan en cuenta que los jóvenes de hoy en día ya de alguna manera están en diferentes situaciones, en diferentes realidades, que de alguna manera necesitan que alguien los guíe, pero ese alguien tiene que estar también de alguna manera contextualizado de lo que es la realidad de los jóvenes, ¿verdad? Y de las parejas jóvenes en este caso. Entonces, yo personalmente más de ese lado me llamó mucho la atención, y quisiera también animar a los líderes en este caso, ¿verdad? Si hay un líder de la iglesia, de una comunidad, o un pastor que está escuchando este programa y se pregunta, o que se haga la pregunta: ¿qué estoy haciendo para capacitarme como líder? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo buscar
ayuda para tener mayor conocimiento sobre algunos temas específicos, ya sea adicción, parejas y conflictos, y de esa manera capacitarse y también ellos poder ser de bendición también para sus jóvenes, ¿verdad? En las comunidades. Entonces, animar mucho a los líderes y que pidan ayuda, ¿verdad? Que sepan que, como nosotros hemos mencionado, también ofrecemos siempre charlas de diferentes temas donde podamos nosotros apoyar de esa manera de cerca a los líderes, a los profesores o a los padres en este caso. Entonces, de mi parte, eso quería compartir también, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Gracias por pensar también en lo que es parte de tu gente, las comunidades, de los pueblos, ¿no? Sí. Entonces, está piracutuya, Enrique, está muy autorreflexivo, ¿no? ¿Qué estás reflexionando? Está muy tocado por lo que hablamos acá. Está muy tocado. Estoy emocionado por lo que dice. Fluye todo. Sí, cuando hablamos de preocupación, lo que yo he visto realmente, y es una preocupación, la adicción a las pantallas. Como equipo siempre nos hemos enfocado mucho en los niños. Cuando se dice que en América Latina el 80% de los cristianos se han convertido antes de los 14 años, las últimas estadísticas muestran que esto ha reducido drásticamente por culpa de la pantalla. O sea, los chicos ya no se convierten como antes. Inclusive en Europa se estaba diciendo que era solamente el 4%, casi nulo. Y es algo triste, ¿verdad? Y también cuando pensamos en nuestros viajes, estuvimos en una ocasión en la frontera con Argentina y era una parte donde no había señal, ni siquiera de Tigo personal, y por supuesto sin celular estaba en esa zona, o algunos habrán tenido para encontrar por ahí una señal, pero los chicos por lo menos crecían sin pantalla. Y cómo son creativos esos chicos cuando no tienen pantalla. Y les habíamos regalado un folleto, un librito con dibujos y también chocolatada, el chocolín, como se le conoce. Entonces, ¿qué hicieron esos chicos? Me llamó mucho la atención. Ellos, entre dos, una hermana y un hermano, tenían tal vez 5 o 6 años. Ellos hicieron una casa, pusieron esos chocolines, servía para pilares, los pilares principales. Encima pusieron sus libritos desde el techo y juntaron más palitos para apoyo, ¿verdad? Que eran los pilares al lado, y se sentaron y aplaudieron y se rieron por su casa que hicieron. Entonces, algo tan creativo, y eso prácticamente los que son adictos a la pantalla ya no hacen. Ya no saben qué hacer, no saben cómo jugar. Y también esos chicos, hay una gran ventaja para ellos, para predicarles. Cualquier actividad que uno le da, le interesa. Están entusiasmados, ellos quieren jugar, ellos quieren estar con los adultos. Y me doy cuenta que muchas veces los adultos no tienen mucho juego con los chicos, tal vez ni los padres. Entonces, cuando de repente estamos ahí con guitarra, con la pelota, la hacemos cansar, no fácilmente porque no se cansan, pero una vez que tenemos más o menos cansados, le podemos tranquilamente dar la reflexión de la palabra de Dios, y eso es algo muy positivo. Y ahora la adicción a la pantalla no es solamente criatura, ellos empiezan, pero ni siquiera hay una cultura que se puede mencionar ahí, sino es general. También nosotros mismos tenemos que cuidar eso, y eso es algo con lo cual tenemos que vivir. Y la pantalla, como dijo hace poco un evangelista, nos ha quitado el momento de reflexionar. Muy pocas personas reflexionan hoy día sobre su vida, y eso también lleva a mucha gente al suicidio, al terminar su vida, porque todo lo que están viendo en la pantalla es pasajero, es entretenimiento, no hay seriedad, no le edifica. Entonces, lo que se presenta ahí no les ayuda, excepto a la palabra de Dios cuando se le muestra ahí. Pero normalmente se busca otras cosas. Y claro que hay muchos también que hay una solución ahí de la palabra de Dios cuando están buscando. Pero es algo preocupante la adicción a las pantallas, y es algo que es creciente, y que los chicos hoy día, ellos son más víctimas de eso. Entonces, eso tiene gastos por un lado, ya no, como dijo ya el compañero Mario, ya no se trabaja,
prácticamente no se quiere trabajar, sino quieren tener el celular, quieren jugar con el celular, quieren estar ahí y desde muy chicos y no van a tener tiempo para planear su vida, para tener un futuro, sino están solamente para pasar el tiempo. Y eso es lo que cuesta aceptar y ver cuando hay criaturas, adolescentes, no tienen un plan, no tienen una visión futura, qué quiero hacer, quiero formar familia. Y otro también es a mí me ha tocado varias veces también aconsejar aquí en la oficina y también matrimonios, lo que cuesta y lo que es preocupante que muchas veces, como dijo la compañera Ruth, que la gente son tan concentrados en sí mismos que quieren una solución rápida y fácil. A veces con una consejería ya tiene que solucionarse todo, pero ellos no hacen su parte. Y mucho menos quieren ceder, nadie quiere ceder, y si no quieren unas palabras de consejo mágica que les soluciona su problema, ¿verdad? Entonces, yo suelo decir así en las consejerías, ese problema que ustedes tienen, ¿cuántos años tienen? Y esos son muchos años, y ahora quieren solucionar una hora. No se puede solucionar, eso va a tener su proceso. Y así como tuvieron voluntad para llegar a ese problema, también van a tener que tener voluntad para salir. Y para eso se necesita voluntad de parte de cada uno y también se necesita mucho perdón. Y cuando hablamos de anécdotas, una ocasión me tocó hablar con una persona que vino cientos de kilómetros para consejería porque había tomado en su corazón de matar a su enemigo, lo que era una persona que le había hecho mucho daño. Entonces él dijo, ya tengo definido y yo quiero hacer eso. Y después de largas no horas tal vez, pero largo tiempo de hablar y hablar, pudimos llegar a un acuerdo y pusimos sobre la mesa las consecuencias que va a tener eso. Dije, puedes hacerlo, pues se puede hacer, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Cárcel, 30 años, 20 años, 30 años, vas a poder irte en la cárcel y ¿qué vas a lograr con eso? Finalmente, con muchas lágrimas en los ojos, él tomó la decisión de no hacerlo. Y eso fue, por un lado, una dura experiencia, pero también una experiencia que nos anima nuevamente de escuchar ese tipo de personas cuando vienen de tan lejos y quieren una solución y no pueden hacerlo solo. Entonces, realmente es una bendición, es el trabajo que estamos haciendo y realmente es un desafío también. Gracias por compartir. Quiero acoplar a lo que ya ustedes mencionan. Yo también había notado la realidad familiar es preocupante en nuestro país. De hecho, matrimonial y familiar. La cantidad de hijos que se reproducen sin responsabilidad, sin bajo la protección de la unión de un hombre y una mujer, como consecuencia de un momento de deseo, de placer, o la pronta disponibilidad para una separación luego de enfrentar momentos difíciles, considerando que todo matrimonio tiene etapas difíciles y momentos muy difíciles. Nadie que está casado puede decir, nosotros siempre hemos vivido un mar de rosas, todos enfrentamos momentos difíciles. Una preocupación muy grande también por esta intoxicación digital que Enrique ha mencionado. ¿Dónde eso va a parar? En un momento va a parar, se va a legalizar el uso, se va a penalizar inclusive, según mi concepto, a los padres que van a poner a disposición una pantalla de niños muy pequeños, ¿no? Es una manera que yo veo, pero la consecuencia de lo que estamos viviendo va a venir todavía y va a ser grave. Observo y es algo preocupante, ahí considero que un alto porcentaje de personas que están apáticos a lo que es la realidad espiritual. Aún gente que va a una iglesia, pero va para cumplir, hay mucha apatía. Lo que hace años hablábamos nosotros de estar llenos del Espíritu Santo, de este primer amor, de testificar, de ganar personas para Cristo, de hablar de Cristo, de testificar del amor de Cristo, de advertir a las personas que nos rodean que es tiempo de tomar una decisión, de vivir personalmente una dependencia de Dios en el día a día, oración, lectura bíblica, de llevar a la familia a la iglesia, a los pies de Cristo en el día a día, de manejarse por principios y por parámetros bíblicos.
hoy ya es mucho así, es indiferente, ¿no? Aún personas, y es lo que más me preocupa, personas que están asistiendo a iglesia, personas que se dicen evangélicas, personas que se dicen cristianas, los domingos de tanto en tanto asisten a la iglesia, pero en la semana dejan mucho que desear. Y al querer conversar o tener una conversación, en ese sentido hay mucha apatía, porque ¿por qué hablar de eso si eso se habla los domingos en la iglesia y aquí no hace falta hablar? Esa misma apatía también observo cada vez más el uno para con el otro. No hay empatía, cada vez menos empatía. Hay mucho sufrimiento en las personas que nos rodean, pero las personas tienen una apatía y es insignificante. No importa si mi prójimo está pasando necesidades, un tiempo muy difícil, las personas se empiezan a volver apáticas. Y me pregunto muchas veces si esa tecnología, esas pantallas, esa intoxicación digital realmente es culpable de eso, ¿no? Estamos llegando a la recta final y de una manera de oración, me gustaría que podamos hacer como la oración por oro que conocemos a veces entre adolescentes o jóvenes. Se ha hecho eso. Hagamos una lluvia de motivos de gratitud a Dios o a las personas. Tengamos un tiempo de gratitud, ¿sí? Así uno dice, el otro dice, y al final terminamos con un lindo amén. ¿Le parece? Hacemos algo diferente hoy. ¿Cuáles son los motivos por los cuales estás agradecido que tiene que ver con el tema de hoy, que es durante el año 2024? Yo agradecerles a ustedes, compañeros de consejería, por la comprensión, por lograr trabajar en equipo, en las charlas, capacitaciones, preparar programas, planear, caminamos contigo, y realmente los considero como parte de mi familia. Gracias, son como mis hermanos, y eso realmente yo digo, y estuve reflexionando en estos días, wow, tener un equipo así de trabajo, venir y considerar parte de la familia, eso es solamente Dios obrando, ¿verdad? Agradecer a cada persona que han confiado en mí, en mi trabajo como consejera, como psicóloga, que me han recomendado. Yo digo que es solo por gracia y misericordia de Dios, ¿sí? Y gracias infinitamente a Dios por su favor también. Yo quiero agradecer por en primer lugar a Dios por el cuidado de todos los viajes y oportunidades que tuvimos saliendo de las oficinas, pero también agradezco a Dios por poder tener una familia que apoya, que está ahí en casa solos cuando salimos por varios días y tienen que manejarse ellos solos. Es un regalo muy grande tener el apoyo de esas personas que son más cercanas en mi vida. Y también, en tercer lugar, quiero mencionar un agradecimiento al equipo administrativo de dirección de la radio, así que también nos da el apoyo, nos da las oportunidades y nos da la luz verde como para seguir adelante en este ministerio. De mi parte también, primeramente agradecer por la fidelidad de Dios en nuestras vidas, las oportunidades que tenemos siempre de crecer de manera personal y como equipo. Entonces, agradecido a Dios por eso. Agradecerle a esas personas también que están ahí afuera, que siempre confían en nosotros, en nuestro trabajo, y siempre nos tienen en cuenta, ya sea en colegios, iglesias. Entonces, para mí es un motivo de gratitud eso. Sí, es un motivo de gratitud también la plena confianza que tenemos en el equipo, donde siempre podemos hablar francamente de lo que estamos pasando y todo lo que queremos conversar. No hay, vamos a decir, no hay una tensión, y eso es lo que da gusto cuando podemos trabajar así abiertamente y cada uno se siente de confianza donde está. Yo agradezco también a mi esposa, que en realidad me está reclamando de vez en cuando, queda mucho sola en casa. A veces cuando salimos por una semana o por 3-4 días, ella queda con toda la responsabilidad de la casa sola. Y todos los días también, realmente aunque estamos cerca acá, siempre me dijo la vez pasada, hace 2 años casi no almorzamos juntos, solamente fin de semana.
Y hasta que me estaba pidiendo qué tal si algún día trabajamos de otra manera. Y le dije, vamos a mudarnos a Filadelfia entonces. Ya vamos a buscar una casa. Buscaremos una casa. Sí, pero por otro lado también es bueno que el matrimonio quiera estar juntos. Una buena señal. Una buena señal. Y agradecer también a la dirección de la radio por la oportunidad que nos dan de trabajar aquí. Especialmente, como se mencionó también, por la protección. Cuando hablamos de casi 40,000 kilómetros que hemos viajado en esos 2 años, aunque yo tuve algunos percances con la moto, pero he sobrevivido. Pero realmente Dios nos ha protegido grandemente en eso. Cierto. Me uno a ustedes para honrar el nombre de Dios durante este año, ¿no? Por sus vidas. Realmente formamos una familia laboral. Pasamos más horas entre compañeros de trabajo que con nuestra familia en casa, o sí estamos con nuestra familia, pero estamos durmiendo gran parte de esas horas, no tanto tiempo compartiendo o estando juntos. Estoy muy agradecido a Dios por su cuidado y su protección. Pienso siempre, cada vez es una preocupación, no sé preocupación, pero es un pensar y encomendar a Dios los muchos kilómetros y lo mucho que ustedes están por el camino, por los caminos chaqueños, a veces con esos talcales, con este polvo, con el tránsito que hay un riesgo muy alto. Gracias a Dios ha sido un año donde no ha sucedido ningún accidente, ningún imprevisto. Han salido, han regresado, Dios ha sido fiel. Y doy gracias a Dios por la vida del oyente o de la persona que nos escucha, forma parte de lo que es esta familia de Radio ZP30, el Departamento de Consejería, y por la confianza en esas personas que depositaron lo más preciado de sus vidas, que es su historia, sus heridas, su dolor, en las oficinas de consejería, ¿no? Entonces, realmente hoy queremos unirnos para honrar sobre todo el nombre de Dios y honrar a ustedes también y honrar a lo que es el oyente que forma parte de lo que es Radio ZP30. Sin eso no sería posible, ¿no? De esta manera vamos llegando a la recta final, si les parece, sí, con eso decimos un amén, sí. Amén. Amén. Un feliz año nuevo, sí, Dios les bendiga, que pasen súper bien y Dios mediante el 2025 con un programa más de Caminamos Contigo. Nos vamos. Chao, chao. Chao.